Al llegar al final de esta semana de estudio, sin duda alguna nos hemos dado cuenta de algunas cosas, y una de ellas es que Dios siempre está ahí con su pueblo, pero la realidad de este mundo, de este lado de la eternidad, es que a veces las cosas no van a salir exactamente como nosotros pensamos o quisiéramos, pero vamos a extraer lecciones de esto, porque hemos dicho que esto nos está preparando para la gran liberación final que Dios va a obrar. Así que lo que hemos estudiado que nos aliente para poder enfrentar estas situaciones de la vida diaria. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que con la ayuda de Dios y con nuestro pastor Dani Perla podamos ver algunos elementos que necesitamos para esto que estamos aprendiendo. Bondadoso Padre, cuán agradecidos estamos por tu palabra. Nos damos cuenta que cuando la estudiamos somos confrontados con la propia realidad de nuestro corazón, con esas dudas, con esas reticencias, a veces no queremos hacer la obra, con las luchas que tenemos al ver los problemas que enfrentamos, pero te imploramos, ayúdanos a confiar en ti, pase lo que pase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás, pastor, para tener en mente lo que hemos estudiado ya en estos días, cuando estudiamos Éxodo, como hay tantos nombres, como hay tantos eventos, de hecho hay muchos eventos que hay ahí, tal vez convendría hacer un breve repaso de qué es lo que ha sucedido hasta este momento, porque justamente a partir de ese momento y la próxima semana entramos a una batalla decisiva, Dios contra los dioses de Egipto. Entonces, tener en mente lo que ha sucedido acá y cómo se van desarrollando esos eventos nos ayudará muchísimo. Definitivamente creo que es una muy buena pregunta porque primero tenemos que entender el relato para entonces poder aplicarlo a nuestra vida, a nuestra realidad en la cual nosotros vivimos. Recordemos que el propósito de la palabra de Dios es darnos esperanza. Amén. No solamente llenarnos de información, que lleguemos a ser enciclopedias ambulantes, ¿verdad? Conozcamos, sí, qué faraón estaba allá en el tiempo de Moisés y en qué año. No, el propósito es ayudarnos en nuestra vida diaria. Amén. Y hoy, o sea, me refiero, durante esta semana hemos tocado dos capítulos bien interesantes, entramos al capítulo 7 ya, pero básicamente hemos tocado enteros los capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. Pero para hacer una breve cronología de lo que hemos estudiado hasta este momento, al final del capítulo 4 nosotros encontramos a un Moisés y a Aarón y al pueblo que están emocionados, Claro. que están alegres, a la expectativa de lo que va a suceder. Moisés ha hablado con el pueblo, les ha dicho lo que Dios ha dicho, les ha repetido las palabras, ha hecho señales, ha hecho milagros, y entonces ese fue un culto donde todo el mundo estaba emocionado. Amén. Estaban realmente muy, muy alegres, porque ellos dijeron, bueno, Dios va a liberar a su pueblo, y entonces ellos pensaron que iba a ser inmediatamente. Sí. Pero cuando entramos al capítulo 5, y entonces vemos que Moisés va al faraón, el faraón no estaba dispuesto, pero decía, está bien, Dios habló, Jehová habló, así que vayan. Más bien, ahí vemos una respuesta arrogante, desafiante, que vamos a comentar que eso tiene incluso un significado profético, esa respuesta del faraón. Faraón desconoce totalmente al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios de los hebreos, porque de hecho, tal vez solo para hacer aquí un comentario, hermano Gerson, ¿qué atención le iba a prestar el faraón a un Dios de un pueblo que eran sus esclavos, Claro. que eran sus sirvientes? O sea, ¿cómo ese sirviente, ese esclavo, me va a venir y decir a mí que el Dios de él le está diciendo que haga tal cosa, si más bien está bajo su yugo? Entonces, ese es el asunto desde Faraón. Él siente burla, desprecio hacia ese Dios de los esclavos. Pero bueno, entonces cuando ya Moisés va, se presenta al faraón, el faraón desconoce, como hemos dicho, a Dios, y ahora Faraón dice, no, esto es que están ociosos, esto es que quieren ir a hacer un culto allá como que no tienen nada que hacer. ¿Sabes que esa mentalidad de Faraón, para sacar una aplicación ahora inmediata,
Es la mentalidad de muchas personas que dicen, no, yo Sí. soy ser cristiano y que van al culto y que cantan, que oran, que leen la Biblia y que no tienen otra cosa que hacer. Eso de Otra cosa guardar más el importante, sábado. sí, ir a la iglesia todo un día. Eso no tienen nada que hacer. A mí ni me alcanza el tiempo para todo eso. Bueno, una mentalidad del faraón, que ya vamos a ver qué más implicaciones tiene. Así que las cosas vienen y se recrudecen, y se recrudecen, pero ahora sucede algo. Ahora el faraón está contra Moisés, por supuesto, pero cuando el pueblo recibe los efectos de ese recrudecimiento de las medidas egipcias para el trabajo de ellos, ahora el pueblo está contra Moisés también. Sí. Ahora está contra Moisés y Aarón. Ahora Moisés está solo. Después de aquella reunión de celebración que Dios ya iba a liberar al pueblo, ahora hay un tremendo desánimo. Ahora Moisés dice, bueno, yo pensé que esto iba a ser más fácil, Claro. ¿verdad? Dios dijo esto y pues va a suceder así como Dios ha dicho. Pero entonces aquí hay algo importante, hermano Gerson. Moisés hace lo que todo mundo tiene que hacer. Sí. Moisés va a Dios. Pero lo interesante es que Dios no regaña a Moisés No. por su desánimo. Moisés le lanza una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Y cómo ahora va a suceder esto? Dios no lo regaña, pero Dios le muestra dos cosas. Número uno, quién es Él. Y número dos, lo que Él va a hacer. Moisés necesitaba, y el pueblo, aprender esa lección, que no eran ellos, era Dios. Amén. Era Dios quien iba a obrar poderosamente. De hecho, voy a finalizar esta sección, esta primera sección, comentando que me gusta mucho cómo lo pone, bueno, ahí en el libro de Éxodo, por ejemplo, vemos 5 veces que Dios comienza, y aquí en Éxodo, el capítulo 6 y el versículo 2, es donde Dios comienza con el nombre Jehová, ese nombre que refleja una relación más íntima. Está el nombre de Adonai, creador, el Señor, Elohim, pero bueno, que se usa más que todo desde que comienza la narración del Génesis, pero ahora viene el nombre Jehová, Jehová, el nombre del Dios cercano. Ahora Dios dice yo Jehová, lo repite 5 veces, en el versículo 2, en el 6, en el 7, en el 8, el 29, yo Jehová, era Dios quien iba a obrar. Y entonces, basado en eso, Dios hace promesas, que vemos ahí también. Después de decir yo Jehová, están las promesas. El versículo 1, lo que yo haré. El versículo 6, yo los libertaré. Yo los libraré. Yo los redimiré. Los tomaré. Versículo 7, los libraré. Repite otra vez, los llevaré, les daré. El versículo 8, ahora Dios está mostrando lo que Él va a hacer. Y Dios le dice, ok, Moisés, siéntate un ratito, Sí. respira, mírame a mí, mira lo que yo voy a hacer. Y eso me lleva, pastor, justamente por esta dilación que era muy evidente para el pueblo por lo que les estaba sucediendo y se les había hecho pesada la espera. Voy a usar estas palabras muy adrede. Se les estaba haciendo pesada la espera de la liberación. Entonces me lleva a esta pregunta. ¿Cómo esta revelación, esa autorrevelación de Dios de decir, miren, yo soy el que está cerca, Jehová, Yahvé, yo estoy cerca de ustedes? ¿Cómo eso nos puede ayudar a nosotros a confiar que aunque las cosas no salen exactamente como nosotros pensamos, incluso aun cuando hagamos lo mejor que nosotros podamos hacer, porque esa es una realidad que nosotros enfrentamos, cómo podemos aprender a confiar en ese Dios cercano cuando todas las apariencias parecen decir que no está sucediendo nada a nuestro favor? Correcto, esta historia nos muestra, hermano Gerson, que seguir la palabra de Dios o las indicaciones de Dios no siempre inmediatamente va a llevar a una mejoría de la situación. Hay personas que dicen, no, ya escuché un sermón, ya estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, pero mi hogar no está saliendo a flote, mi salud, mi economía, lo que sea. Y entonces ahí es donde nosotros tendemos a retirarnos y decir, bueno, Dios no oye, a Dios no le interesa. Pero nuevamente yo creo que la lección que Moisés aprendió era a conocer a Dios. Por eso yo he mencionado esta semana, conozcamos quién es Dios, conozcámoslo en su palabra, para saber que cuando Dios dice, yo voy a intervenir, yo voy a obrar, yo voy a hacer esto, Dios lo va a realizar. Dios mismo conocía, porque ya le había dicho
a Moisés que el corazón del faraón iba a estar endurecido. O sea, Dios ya sabía realmente todas las circunstancias, pero Dios tenía una provisión, pero Él necesitaba que su pueblo aprendiera a confiar en Él. Es ver a Dios, es esperar en Él, y aun que las cosas se pongan mal, es saber que Dios no se ha olvidado, que Dios no está desatendido, que no está ignorando nuestra necesidad. Creo que eso es bien importante. Hay una historia que yo quiero compartir aquí que leí esta semana y me llamó la atención. Es una historia de hace muchos años, pero es una historia real de uno de los compositores, al menos en español, tenemos un himno hasta donde yo sé que él compuso, William Cowper. William Cowper, es bien interesante leer la biografía de él. Estamos hablando de alguien que nació allá por los años de 1700, así que fue hace muchos siglos. Vivía una depresión tremenda, no tenía prácticamente una relación con Dios. Llegó al punto que su vida se puso tan complicada que él tomó la triste decisión de acabar con su vida. Y entonces un día él dijo, bueno, me voy a subir en una embarcación y después me tiro y me quito la vida, pero la gente que estaban ahí no lo dejaron. Entonces él fue tomando ahora otra decisión y dice, bueno, me voy a lanzar sobre un cuchillo. Y si usted quiere creerlo, el cuchillo se quebró cuando él se lanzó. Y luego otra vez dijo, no, mejor me voy a colgar de un lugar. Y la gente lo vio ahí y antes pues que pasara lo peor, lo rescataron. Incluso ni siquiera podía acabar con su vida. Ahí es donde él comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. Claro, Dios obró en este caso de una manera extraordinaria. No estoy diciendo que Dios siempre va, ojo, y es bien importante por lo que estoy mencionando, no estoy diciendo que cada vez que una persona tome una decisión fatal, Dios va a hacer algo milagroso. No, tristemente no es así, o no resulta de esa manera, digo. Entonces lo mejor es no intentarlo. Lo que sabemos es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero estoy contando la historia de William Cowper, cómo Dios lo fue llevando, transformando a él hasta el punto que él entregó su corazón a Dios, compuso un montón de himnos, y uno de los himnos que tenemos nosotros en español, que ha sido traducido, porque sé que en el himnario en inglés parece que hay otros himnos de él, pero es el himno Hay una fuente sin igual. Wow. Si usted ha escuchado el himno Hay una fuente sin igual, fue escrito por este hombre que estuvo a punto de perder su vida por sus propias decisiones. No vio salida. Claro, Dios lo libró de una manera providencial, pero lo que quiero mencionar ahora es, no sé qué prueba está pasando, no sé qué dificultad. Yo solamente le digo el día de hoy, Dios es real, Dios existe, Dios va a orar, Él va a intervenir, Él va a tomar control. No se desespere, siga las indicaciones de Dios. Si es lo que Dios ha dicho, hágalo. Es el mejor camino, el camino más seguro para nosotros. Amén. Y creo que eso nos alienta a nosotros de cara al futuro, porque entendemos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no porque querramos que sea así, pero sabemos que va a ser así, que el mundo no va a mejorar de aquí a el momento en que Jesús aparezca por segunda vez. Pero ¿cómo ahora esta actitud de Faraón, para luego ya ver esta aplicación, esta actitud de Faraón allá en Egipto de desconocer a Dios, se ha repetido de manera profética en la historia y hacia el final de la historia? Bueno, estas palabras de Faraón al decir, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Se han convertido en proverbiales para representar a aquellos que niegan a Dios, que no creen en Dios, que no creen que Él existe, pero en el fondo, noten que lo que Faraón dice, yo lo vi bien claro, al menos para mí cuando estudié esta semana, que cuando Faraón dice, bueno, ¿y quién es Jehová? No, tampoco voy a dejar ir. Sé que lo que Faraón está diciendo es, bueno, no estoy seguro si existe, pero si existiera, tampoco voy a hacerle caso. O sea, ese es el asunto del ateísmo, ese es el principio de aquellos que niegan a Dios, que pueden aparentemente usar un argumento que es lógico, natural. Bueno, Dios no existe porque no lo veo.
O sea, si existiera yo lo pudiera ver como yo lo estoy viendo a usted. Pero ese argumento podría parecer lógico. Pero sabe que detrás, allá, muy en el fondo, en el corazón es, pero es que aunque se me apareciera, no me interesa. Sí. Esa es la actitud del faraón. Y entonces, a lo largo de la Biblia, esa actitud de negar a Dios, de estar en contra de Dios, se volvió una figura para aquellas personas o naciones que también niegan a Dios en su vida. Por eso es que en la Biblia, siempre que se menciona a Egipto, cuando lo vemos en otros profetas, se refiere a la incredulidad, al paganismo, a la hechicería. Recuerden que el faraón estaba lleno de, quién sabe, ellos eran representantes, digo yo, de los demonios. Hacían sus cultos ahí mágicos y cosas así. Entonces, Faraón representaba todo eso, y el sincretismo religioso, el mezcla de conceptos, todo eso es representado en la Biblia por Egipto, a tal punto que cuando Dios pidió que construyeran el santuario, es bien interesante que el candelabro o el candelero estaba al sur del santuario, porque Egipto quedaba al sur. Entonces en la Biblia también el sur representa la incredulidad, el paganismo, todo aquello que se opone a Dios. Pero noten, al poner el candelabro en el santuario hacia el sur, entonces Dios estaba diciendo, yo quiero alumbrar, yo quiero alcanzar, porque cuando Dios fue a través de Moisés para librar al pueblo de la esclavitud egipcia, no solo era la esclavitud que los tenían haciendo ladrillos, era una mano de obra barata y todo eso, no solo era eso, sino que era el paganismo, la mente de los israelitas también había sido contaminada, contagiada, porque quieras o no, amigo, nosotros nos vamos a contagiar de aquello de lo cual estamos rodeados. Por ejemplo, si alguien solo pasa escuchando música, rock, viendo novelas y etcétera, estoy poniendo solo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a tener en su mente? Uno puede pensar, no, yo solo veo estas películas y todo y no pasa nada. No crea que no pasa nada. El pueblo de Israel estaba en ese ambiente pagano. Más adelante lo vemos, su mentalidad no les ayudó mucho precisamente por esa contaminación que ellos habían tenido. Entonces Dios los quería librar de eso y eso llegó a representar Egipto. De hecho, cuando vamos al libro de Apocalipsis, ya yendo al final de la Biblia, en el capítulo 11, se menciona esas ciudades nuevamente impías que ya no existían para ese tiempo, pero que son una representación profética. Bueno, en el caso de Sodoma ya no existía, Sodoma y Egipto, siempre representando la incredulidad, pero que en Apocalipsis 11 era una declaración profética de un evento que iba a suceder en el futuro, que nosotros conocemos ahora como la Revolución Francesa. Casi al final de ese periodo de persecución del pueblo de Dios que experimentó el pueblo de Dios, al final de los 1260 años de persecución, allí realmente iba a suceder ese fenómeno que allí en Apocalipsis 11 se lo llama el espíritu de Sodoma y de Egipto. Allí iba a cumplirse lo que sucedió en la Revolución Francesa, donde exaltaron la razón, quemaron Biblias, destruyeron todo lo relacionado con la religión que hasta ese momento había dominado el mundo, y entonces nuevamente ellos, al ensalzar a la diosa, a la razón, quitar a Dios, ponerlo a un lado, quedaron solo con sus propios razonamientos y pues tristemente también eso lo llevó a otra serie de banalidades. Pero esto es lo que representa Egipto en la palabra de Dios. Y que se ve reflejado ese mismo espíritu en justamente los frutos que dio la Revolución Francesa, en este desconocimiento de Dios que vemos en muchas teorías, en muchas ideologías que están yendo en contra de la voluntad de Dios. Aquí también ya hemos dicho, nosotros no somos anticientíficos, entendemos que la ciencia bien usada puede ser una buena herramienta, pero que tenemos que tener cuidado cuando nos aleja de Dios. En ese sentido, pastor, quizás ya que estamos terminando, me gustaría que orara por nosotros para que podamos aprender
a confiar en Dios, a saber que aun cuando este mundo está desconociendo a Dios como lo hizo Faraón y las cosas se ponen difíciles, la liberación va a llegar. En el Amén. momento que Dios lo determine, la liberación va a llegar y podemos confiar en eso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos visto que nada sucede por casualidad. Tú eres el gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, Jehová, el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos. A ti clamamos en este momento, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Hemos creído tu palabra, hemos confiado en tu palabra y sabemos, Señor, que tu palabra se cumplirá. Y aun cuando hay momentos que parece que hay pérdidas, que hay dificultades por seguir tu palabra, sabemos, Señor, que al final esas pruebas presentes pasarán y que se establecerá un reino que no tendrá fin. Ayúdanos a creer en ti, Padre. Oro también en este momento, no solo por aquellos que están desanimados o desalentados por las circunstancias que pueden estar pasando, sino por aquellos, Señor, que han llegado a la incredulidad, que han llegado a dudar, a desconfiar de ti, incluso a negar tu existencia, tal vez ya en una manera más radical. Oro por esas personas, Señor, para que tú puedas abrir sus ojos y ellos vean las evidencias de tu amor, tu obra, tu existencia en esta tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.